Bueno, la doctora Gabriela Norese es especialista en ginecología oncológica mastología. Ella es la jefa de sección de cáncer hereditario y medicina de precisión en la división de gineco del Hospital de Clínica de San Martín, ¿sí? En el Hospital de Clínicas. Adelante, Gaby nos va a contar sobre el útero. Bueno, ante todo, muchas gracias Marina. Como Marina dijo, yo soy ginecóloga, soy una ginecóloga rara porque mutó a la genética y esa mutación se la debo a Marina, a Lina, a Lau y Dolo que han contribuido a mi formación. Y yo soy ferviente creedora, o creyente mejor dicho, perdón, que uno si tiene una información la tiene que compartir. Y de eso se va a basar esta charla sobre cómo las mujeres tienen que hacer el control ginecológico, ¿sí? La charla enfoca hacia el útero, pero nosotros debemos saber que tenemos la vagina, tenemos el cuello del útero, está el útero per se y el ovario, ¿sí? El útero en sí es el órgano, uno de los órganos más importantes que tiene la mujer, porque es único y es algo que nos hace diferenciar a nosotras. Y es algo que muchos atesoramos como algo, como un tesoro, que es único e irrepetible, que nos acordamos todos los meses de que lo tenemos y que después, una vez que uno entra en la menopausia, uno tiende a olvidarse que lo tiene. Y es por eso que durante la charla les voy contando cómo es que uno tiene que cuidarlo. Y para empezar, tenemos que recordar esto, que tenemos el cuello del útero. Y es importante saber que toda mujer que tenga cuello de útero debe realizarse el test de PAP o el test de HPV. ¿Por qué? Porque sigue siendo el cáncer más frecuente que hoy por hoy hay en Argentina de lo que son los cánceres ginecológicos. Con o sin Lynch no estamos exentos de tener cáncer de cuello uterino y es importante que uno haga los controles en ese sentido. Entonces todas las mujeres, cuando ya están en edad fértil y cuando ya inician relaciones sexuales, van a hacer sus controles ginecológicos y tienen que someterse a esta tortura que es la colocación del espéculo y la toma de la muestra para HPV. Pero, ¿qué hacemos con el endometrio? ¿Tenemos algo similar a eso? Como tenemos el PAP para el cáncer de cuello uterino, y la respuesta es no. Como pueden ver, una mujer, por ser mujer, tiene útero y en un porcentaje puede tener cáncer de endometrio. Lo mismo pasa con las mamas. Las mujeres tenemos mamas, podemos tener cáncer. Así como se dijo durante todo este día, nadie está exento de tener cáncer. Pero, dependiendo de si tenemos una alteración genética que se genere más predisposición a desarrollar cáncer, uno puede aumentar esa posibilidad de que uno desarrolle cáncer. Entonces, dependiendo del gen afectado, uno puede tener más riesgo de desarrollar cáncer. Y en el caso de los pacientes con síndrome de Lynch, ese riesgo aumenta casi al 50%, como dijo el doctor Orta. Y a su vez, lo que sucede con el cáncer de endometrio es que se lo llama cáncer centinela, se lo van a decir mucho esto. Y es porque a veces puede aparecer antes que aparezca el cáncer de colon. Y en general eso, como también se dijo hoy, pasa aproximadamente a los 50 años. Entonces el 50 es un número que va a rondar mucho en la cabeza de ustedes, pero no quiero que se lo tomen como algo muy estático, porque como ya vimos hoy, puede haber casos que aparezcan antes o casos que puedan aparecer después. Es una variable y que puede modificarse también dependiendo del gen que esté afectado. Entonces, dentro de lo que son las medidas de uno que tiene de cuidado de prevención, está la cirugía, los estudios de control, hay farmacoprevención, les voy a explicar de qué se trata esto, y principalmente la educación. Y vamos a empezar con este último. Educación, ¿sí? No es normal que uno sangre cuando no tiene que sangrar. Las mujeres en etapa fértil, en general, menstruan cada 21 a 35 días. Eso sería un ciclo regular. Pero si esa sangre aparece fuera, o aparece antes, o aparece después, o aparece en mayor cantidad de lo que sería algo normal, que sería hasta 7 días, a uno le tiene que llamar la atención. En la mayoría de los casos, esos sangrados pueden ser trastornos hormonales, pero si alguien tiene
mayor predisposición a desarrollar un cáncer de endometrio, uno tiene que ahí prender las alarmas porque puede llegar a ver algo. Lo mismo que la posmenopausia, ¿sí? No es normal que una persona sangre ya cuando no tiene que sangrar. Entonces ahí también se me tienen que prender las alarmas. Y es importante si aparecen otros síntomas asociados, como pérdida de peso que no le encuentre la causa, o algún trastorno intestinal, o distensión abdominal. Entonces lo que es importante en esto es saber de las cosas que pueden pasar y consultar con el médico. Muchos de nosotros le vamos a decir que la manera de prevenir esto es haciendo la cirugía. ¿Por qué? Porque no hay un método efectivo que haya sido descubierto que me ayude a diagnosticar de manera precoz y que haya reducido la mortalidad por cáncer, como puede suceder con la mamografía o con el Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino. En el cáncer de endometrio o en el cáncer de ovario eso no existe. Por eso siempre le vamos a recomendar, hoy por hoy, la cirugía. La cirugía, en general, se recomienda hacerla aproximadamente a los 40 años de edad. Lo que se está viendo ahora es que uno por ahí podría optar por sacar el útero y las trompas, hoy ya se sacan directamente el útero y las trompas. Antiguamente las trompas se dejaban, pero hoy ya se sabe que las trompas podrían ser el origen, el cáncer de ovario podría originarse en las trompas, y eventualmente hacer una segunda cirugía para después sacar los ovarios. ¿Por qué? Porque los ovarios es el órgano donde se producen las hormonas sexuales, y eso ahí se demoraría el inicio de lo que sería la menopausia. Hay distintas maneras de poder hacer la cirugía. Uno es laparotómica, o sea, abriendo la panza, si alguno de ustedes tiene cesárea, a veces utilizamos la misma incisión de la cesárea, o laparoscópica, lo que comúnmente se dice la cirugía láser, ¿sí? ¿Qué se hace? En general, un tajito en el ombligo y 2 tajitos en la ingle, y se desconecta todo y se saca todo vía vaginal. Y queda todo exactamente igual que si uno abre la panza, ¿sí? Lo que se modifica en esto es una cuestión de técnica, habilidad, disponibilidad del medio donde estén, y obviamente, en general, la recuperación por laparoscopía es mucho mejor que por laparotomía. Como les había comentado, el útero es el lugar donde se va a anidar un embarazo. Entonces, lo que recomendamos es que esa persona esté decidida a no tener más hijos porque ya no lo va a poder hacer, ¿sí? Y también el timing o la manera de encarar esta cirugía va a depender mucho de cuándo hayan aparecido los distintos cánceres. Entonces, para síndrome de Lynch como salvador para evitar el cáncer de endometrio o de cáncer de ovario, tenemos la anexohisterectomía total como nuestra salvadora. Pero aparece el climaterio, ¿sí? Es el gran miedo en general que tienen las pacientes. El hecho de quedar menopáusica un poco más antes que lo que debería ser de manera natural. En general las mujeres, entre los 45 y los 55 años de edad, entran naturalmente en menopausia, ¿sí? Ahí nos estaríamos adelantando unos años a ese episodio. Entonces, mucho tiene que ver ese miedo justificado porque uno puede empezar a tener sofocos, calores nocturnos, alteraciones en lo que es las relaciones sexuales, disminución de la libido, desgano, todos esos efectos propios de lo que es la falta de ese efecto hormonal. Pero aparece un salvador, que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Sepan ustedes que ustedes pueden recibir terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Obviamente en pacientes que hayan sido operadas, uno les continúa su evaluación ginecológica, pero puede recibir tanto por vía oral como por vía vaginal, se indican óvulos con estrógeno, o vía oral algún tipo de suplemento, que eso ayuda a mitigar todos estos síntomas y poder pasar esa transición que es natural, ¿sí? Que nos estamos adelantando, pero es natural, todas las mujeres vamos a pasar por eso, ¿sí? Y a veces pasa que esos síntomas no aparecen. Entonces también hay que sacar un poquito de esos mitos porque no siempre los síntomas van a estar presentes. ¿Qué pasa si no me operé? ¿Qué pasa? ¿Qué hago en el mientras tanto? Hasta que yo decida hacer la cirugía. Y lo que tenemos como herramienta
es la ecografía transvaginal y la biopsia de endometrio. La ecografía, tanto la ecografía transvaginal como la biopsia de endometrio, como hoy decía en el tema de la preparación para la colonoscopía, siempre lo ideal es hacerlo antes del día 15 del ciclo menstrual. ¿Por qué? Se produce la menstruación y después empieza a crecer nuevamente el endometrio para poder eliminarse nuevamente al final de ese ciclo. Entonces se trata de que sea dentro de la primera etapa para evitar ese crecimiento y evitar que aparezcan lesiones que por ahí no son lesiones y eso nos genere más dudas que certeza. Entonces la ecografía transvaginal y la biopsia de endometrio lo podemos hacer como método de manera anual o bianual, idealmente a partir de los 30 años de edad y hasta el momento de la cirugía. En general, tenemos varias de las chicas a los cuales les estamos haciendo el seguimiento en el hospital. En el hospital yo lo hago tanto privado como en el hospital, pero en el hospital de clínica lo hacemos de manera gratuita. Tenemos un protocolo en el cual esa biopsia de endometrio la estamos haciendo bajo guía histeroscópica en el consultorio, y es en el único lugar en el país donde pueden hacer una histeroscopia en el consultorio de manera gratuita. Y en el eventual caso que la persona se decida hacer la cirugía, también se puede hacer la cirugía de manera gratuita. Pero también en el mientras tanto, uno puede cuidar ese útero a través de los anticonceptivos. Muchas veces me preguntan a mí, ¿para qué vas a estudiar una paciente joven? ¿Para qué le van a pedir un estudio genético a una paciente joven si todavía no tengo nada para hacer con ella? La anticoncepción es la principal herramienta que yo tengo en una paciente en edad fértil para ayudarla a cuidar ese útero. ¿Por qué? Porque si no tiene esa mayor predisposición a desarrollar cáncer a lo largo de los años, al evitar que ese endometrio crezca con cada uno de los ciclos, yo voy reduciendo esa posibilidad de que aparezca ese cáncer el día de mañana. Entonces, los anticonceptivos hacen que se reduzca, que no se produzca esa multiplicación de esa natural que sucede con el cáncer con el endometrio, y a su vez tiene un efecto sobre el ovario donde inhibe la ovulación. En general, con cada ovulación, el ovario se rompe para liberar el óvulo. Esa ruptura significa que se tiene que arreglar eso que se rompió. Y eso significa que hay una replicación celular para cubrir esa ruptura. Al inhibirlo con los anticonceptivos, eso queda como dormido y uno lo puede activar el día de mañana si esa persona desea tener hijos, recuperar esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos no tienen efecto residual. Uno cuando lo deja de utilizar, vuelve al estado en el que estaba antes de empezar a utilizar. Esto sería como una especie de fármaco prevención, entre comillas, ¿sí? No le voy a indicar anticonceptivos para prevenir el cáncer de endometrio, pero si una paciente no tiene deseo de fertilidad, le voy a indicar anticonceptivos porque va a tener ese doble efecto de ayudarla a que no se produzca el cáncer de endometrio ni el cáncer de ovario. Y similar resultado pasa con el DIU con levonorgestrel, el famoso DIU hormonal. Ese DIU hormonal también tiene un efecto sobre el útero y sobre los ovarios. Entonces también me va a servir para reducir el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de endometrio, sin aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y eso es lo importante. Y otra cosa que también se habló acá hoy es el hecho de la procreación responsable. Si estamos acá es porque ustedes son personas responsables, pero es importante transmitir esa información y que las personas estén informadas sobre cómo planificar su fertilidad. Sí. Saber que pueden tener un embarazo totalmente espontáneo, totalmente natural, pero que está esa posibilidad del 50 y 50 que hablamos todo el día. Y también de evitar que esa información genética se transmita a la descendencia con técnicas de fertilización in vitro, en los cuales uno puede evaluar el embrión previo a hacer la implantación e implantar el embrión que no tenga la alteración genética. Y obviamente hay otras maneras de maternar, y eso también hay que hablarlo con los pacientes, y ustedes tienen que hablarlo con sus médicos, es que pueda haber o donación o eventualmente adopción. Esto lo incluyo
Porque si bien el cáncer de mama no es un cáncer que se asocia dentro del síndrome de Lynch, es importante que en los controles ginecológicos se hagan los controles mamarios correspondientes con mamografía bilateral, con prolongación axilar a partir de los 40 años de edad y de manera anual. Entonces, como para redondear, para que se lleven a casa, como mensaje, recuerden esto, las 3 H, como le digo yo. Hablar, hablen, formen grupos de trabajo entre ustedes, hablen, cuando hablan entre ustedes es entre familiares, transmitan esa información a los profesionales con los que ustedes trabajan. Hagan, no se queden, que el miedo no les gane. Hagan, ¿y por qué? Porque si llega a aparecer algo, pidan ayuda. Para eso estamos. Pero esto no lo hacemos cada uno de manera individual, sino que lo tenemos que hacer entre las 3 P. Pacientes, parientes y profesionales. Muchas gracias.